Hola, estimadas y estimados colegas. Esta cápsula que le estamos presentando, que es un aporte al cuidado de las personas mayores, es una iniciativa que hemos tenido con Tania y Matías para compartir con ustedes las materias que ya los estudiantes han tenido en las asignaturas de envejecimiento uno y envejecimiento 2. Y la idea es que ustedes puedan, en el curso de la práctica que tengan con nuestros estudiantes frente a los adultos mayores hospitalizados, ustedes puedan ir aplicando también estos contenidos en la observación y en los cuidados que se le otorgan al adulto mayor. Ese es el objetivo que tiene esta cápsula. En primer lugar, como siempre partimos, ¿no es cierto?, de la demografía y contextualizar también lo que es el envejecimiento, y podemos decir que el envejecimiento es un proceso complejo que varía en forma como afecta a cada persona. Los estudios demuestran que el envejecimiento se debe a la interacción de muchas influencias a lo largo de toda la vida. Y entre estas influencias se encuentran la herencia que nos entregan nuestros padres, la familia en que nacimos, la familia que tuvimos nuestra infancia, nuestra adolescencia, las familias que nosotros después formamos y la familia que nos ha tocado vivir cuando ya somos adultos mayores. Como ven ustedes, el adulto mayor ha pasado por lo menos por 3 familias distintas. El ambiente en que vive el adulto mayor, el trabajo, en qué trabajó. Eso es muy importante saber en qué trabajó, porque es la experiencia que nos va dejando en la vida en que hemos trabajado. La cultura, por supuesto la cultura, ¿no es cierto? La cultura, y especialmente ya en la vejez, la cultura que tiene la sociedad respecto a las personas que envejecen. La educación es un determinante social muy importante en el adulto mayor. Aquellos adultos mayores que han tenido acceso a la educación, de todas maneras, envejecen mejor. Sí o sí, envejecen mejor. La alimentación. La alimentación es importantísima en la vejez, muy importante, ya poco más adelante hablaré algo de ello. El ejercicio también, el ejercicio nos mantiene nuestras funciones. La diversión, ese es un tema que muchos de nuestros adultos mayores no tienen culturalmente durante su etapa de trabajador, sobre todo no tuvo ni el acceso ni el interés tampoco en leer, en ir a ver una obra de teatro, en escuchar una buena pieza de música. Entonces, también ahí de repente es un poco deficitaria la diversión en nuestros adultos mayores. Por supuesto que las enfermedades que tenéis, las previas y las que ahora tienen, y si va a controles, si se controla o no se controla. Muchos de los adultos mayores que llegan a hospitalizarse, muchos de ellos no se controlan y por eso que llegan, ¿cierto?, a una situación de deterioro, que tienen que llegar a hospitalizarse. Ahora, desde el punto de vista de la demografía y epidemiología, aquí les quiero mostrar la dimensión que tiene la demografía en la primera pirámide, que es del año 50, cuando se hablaba de pirámide, cuando se creó este tema de la demografía. Ahí, como vemos, ¿no es cierto?, nacían muchos niños, ¿ya? Pero también a medida que pasaba el tiempo fallecían. Ahí hay dos cosas. La esperanza, una es la fecundidad, que son los hijos por mujer, y la mortalidad infantil. Hoy día tenemos una fecundidad de 1,8 hijos por mujer. En cambio, en esta época era más o menos 7 hijos por mujer. Y en mortalidad infantil, en esta época teníamos alrededor de 250 por 1.000 nacidos vivos, y hoy día tenemos 7,5. Como ven ustedes, las dos variables que llevan al envejecimiento han cambiado demasiado, tanto la fecundidad como la mortalidad infantil. Y por otro lado, tenemos el tercer factor que influye, y es la esperanza de vida al nacer. En esa época, en los años 50, la esperanza de vida al nacer para las personas eran de 40 años, 45 años. Hoy día es de 80 años. Por lo tanto, cambiaron todas esas variables y podemos ver que el año 2005 ya hubo varios cambios en la pirámide, ¿cierto? Ya en el 2025, que está a la vuelta de la esquina, ya no nos falta nada para llegar al 2025, esto se va convirtiendo como en un tubo, y por supuesto que hay características de género, que hay más mujeres que hombres. Y ya en el 2050, que está
no tan lejito de la esquina, ¿ya? Y que todos los estudiantes que tenemos hoy día, que son todos muy jóvenes, ellos les va a tocar estas pirámides, estos tubos más bien. Y una característica que podemos ver del envejecimiento chileno, ustedes pueden observar que la última etapa, en los de 90 años y más, perdón, en los de 80 años y más, es la que más, es el grupo que más crece dentro de los adultos mayores. Y en el 2050, este grupo va a ser mayor que el de 0 a 4. Este grupo va a ser mayor que el de 0 a 4. Y eso, desde el punto de vista demográfico, se llama envejecimiento del envejecimiento. Es decir, que Chile, dentro del envejecimiento que ha tenido en las personas muy mayores, esas personas mayores han vivido más tiempo. Y ese es un éxito de la sociedad. Es un éxito, ¿no es cierto?, de las políticas públicas, de también cómo vivieron las personas. No se puede ver como un fracaso, todo lo contrario, es un éxito. Ahora, el tema es cómo abordamos hoy día a esa población que tenemos. Desde el punto de vista de la mortalidad, como ustedes saben, ¿no es cierto?, las principales causas de muerte fundamentalmente son las cerebrovasculares y las isquémicas del corazón, y ya está en tercer lugar la demencia y la enfermedad de Alzheimer. Aquí, ¿no es cierto?, las cerebrovasculares son la causa fundamentalmente de mujeres y las isquémicas del corazón también más dirigidas a hombres. Ahora, en cuanto a los egresos hospitalarios, vemos que en primer lugar están las enfermedades del sistema cardiovasculatorio, circulatorio, las enfermedades del sistema respiratorio y las enfermedades digestivas. Después los tumores y al final las enfermedades del sistema genitourinario. Esos son los egresos hospitalarios. Y desde el punto de vista de las consultas de urgencia, tenemos que la primera causa, como ven ustedes en forma importante, lo que está en azul, son las causas del sistema respiratorio, las neumonias, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Esto ha disminuido mucho con las vacunas de la influenza y también con el manejo de las neumonias en la comunidad, que antes se esperaba hacer una radiografía. Ahora, cuando hay sospecha de neumonía, se inicia inmediatamente con el tratamiento antibiótico, y eso durante los años ha hecho que la mortalidad por neumonía disminuya en forma importante, pero todavía sigue siendo la primera causa de hospitalización. Después tenemos las enfermedades de causa del sistema circulatorio, que corresponden a la mortalidad también. Los accidentes de tránsito, desgraciadamente, lo que está ahí en verde, otras causas, y hay un tema aquí importante que son las diarreas agudas. Los cuadros digestivos también están como en la tercera causa, ¿ya? Después vamos a ver ahora cuáles son los cambios que se producen a nivel de la vejez. Y esto, estimados colegas, es muy importante porque aquí es donde vamos a tener que enfatizar en nuestros cuidados. Porque el objetivo central del cuidado de la persona mayor es mantener su funcionalidad. Y a lo que yo me voy a referir ahora, en especial, va a ser a la funcionalidad. Esto es lo que marca la diferencia entre el cuidado a un niño o a un adulto, que es, ¿no es cierto?, nos centramos en la enfermedad más que nada. Acá nos centramos en las funciones. Y aquí les voy a hablar de los cambios que se producen a nivel funcional y de todo lo que podemos hacer para mantener esas funciones. Eso es el tema del cuidado de adultos mayores. El gran desafío. Muchas veces cuando yo voy a los hogares, a los ELEAM de adultos mayores, el comentario que me hacen cuando el paciente hospitalizado sale con mucho deterioro funcional. Y este es como lo central de lo que los invito a conocerlo bien y a aplicarlo después con los estudiantes cuando ustedes estén en la práctica. Perros que me ladran aquí. Oye, cállense. Disculpen, ¿eh? Ya. Entonces, el primer gran cambio y la primera cosa más perversa que tiene el envejecimiento es la disminución del agua corporal. Como ven aquí en este gráfico, ¿no es cierto?, el único que tiene el 100% de agua es el feto. Y después ya el bebé al nacimiento ya baja en un 20%, un 80%. Y ya en el adulto normal un 65% y en la persona mayor un 50%. Y lo más perverso de esto es que la persona mayor, a medida que envejece, pierde la sensación de agua.
Entonces, aquí si hay algo que educar todos, es que la persona tome agua porque no siente sed. Y todos entendemos lo que es la célula, que está compuesta fundamentalmente por agua a nivel del citoplasma. Por lo tanto, si no mantenemos y no nos mantenemos hidratados, se producen todas las descompensaciones que hay en el adulto mayor. En mi práctica que yo hago de la atención primaria, que yo hago bastante práctica, me gusta mucho la práctica con estudiantes, uno ve la persona que está muy deshidratada, todas las funciones están alteradas. Entonces, aquí, la cantidad de agua recomendada para un adulto mayor, a excepción de alguien que tiene una insuficiencia renal, ¿no? Son 2 litros diarios. Ahora, en esos 2 litros están incluidas las comidas, que por supuesto tienen agua, y lo que nos van quedando a nosotros más o menos son entre 800 y 900 ml de agua que tiene que tomar el adulto mayor aparte, y eso constituye alrededor de entre 4, 5 y 6 vasos, dependiendo del tamaño del vaso. Y eso hay que educar sí o sí, y preocuparse también de que el paciente hospitalizado, que no está, ¿no es cierto?, no está con suero, que también tome agua. Lo otro, que es la primera, que los órganos de los sentidos son los que nos permiten comunicarnos con el ambiente. Entonces, a medida que se envejece, cambia la forma como los sentidos, como el gusto, el olfato, el tacto, la vista y el oído, pueden dar información acerca del mundo. Por acá, por estos sentidos, ingresa toda la información que está en el medio hasta nuestro cerebro. Ahora, dichos sentidos se vuelven menos agudos y se pueden tener problemas para diferenciar los detalles. Y este es un gran problema, ¿cierto? Es diferente para cada adulto mayor. Bueno, no es que todos tengan los mismos cambios, pero sí hay un declive. Sin ellos vivimos sin saber qué pasa alrededor. Estaríamos en constante emergencia al no percibir los riesgos que están a nuestro alrededor, ya que los sentidos nos entregan información vital que nos permite relacionarnos con el entorno de manera segura e independiente. Entonces, aquí viene un primer tema. Muchas veces, cuando el adulto mayor llega al hospital, se le saca el audífono, se le sacan los lentes, ¿no es cierto? Se le saca también la prótesis dental muchas veces. Y ahí el adulto mayor queda incomunicado. Desgraciadamente queda incomunicado. Y esta incomunicación total es una de las primeras causas de delirium, ¿ya? No estar comunicado con el adulto mayor. Por eso que es muy determinante que cuando llegue el adulto mayor uno se presente. Yo soy la enfermera tanto, usted va a estar atendido por un equipo, aquí van a haber cambios, y siempre decirle mi nombre es tal, ¿ya? Porque se van a desorientar. Entonces tenemos que hacer todo para evitar la desorientación y especialmente preocuparnos, ¿no es cierto? Si la persona escucha, si no escucha, si ve, si usa lentes, si usa audífonos, ojalá mantenérselo dentro de la medida de lo posible. Los cambios sensoriales pueden afectar el estilo de vida, puede tener problemas para comunicarse, disfrutar las ideas y permanecer involucrado con las personas. Los cambios sensoriales pueden llevar al aislamiento. Los sentidos reciben información del ambiente. Entonces, en el caso, ¿no es cierto?, de un paciente hospitalizado, va a estar en un ambiente que es absolutamente adverso. Por lo tanto, con mayor razón, ¿no es cierto?, tenemos que preocuparnos de esto. Esta información puede ser en forma de sonidos, de luz, olores, fríos, calor, dolor y tacto. Toda esa información, ¿no es cierto?, y que van a ser tan distintas que la información que él recibe cuando él está en su medio, que es su casa. Dicha información se convierte en señales nerviosas y es llevada al cerebro. Allí se transforma en una sensación significativa. Entonces, nosotros tenemos que tratar de hacer, ¿no es cierto?, todo lo posible dentro de todas las limitaciones que tiene el hospital, ¿no es cierto?, que esta información sea significativa. Ahora, aquí, ¿no es cierto?, una vez que la información ingresa al cerebro, se desarrollan lo que llamamos las funciones cognitivas. Y aquí está la sensoropercepción. Entonces, toda la sensoropercepción es de lo que yo he hablado, y que es muy importante preguntarle al adulto mayor cómo está viendo, cómo está escuchando. Después, ¿no es cierto?, otra función muy importante para poder captar el medio ambiente es que el adulto mayor esté atento y concentrado. Ahora, desgraciadamente, esto se pierde por desuso, ¿ya? Y la atención y concentración, una de las mejores formas de mantener atención y concentración es la lectura, ¿ya? Y la orientación también, ¿no es cierto?, saber en qué día estoy, en qué día de la semana estoy, en qué mes estoy, en qué año estoy y dónde estoy, que en este momento estoy en el hospital. La memoria, tenemos 2 memorias, la reciente, que es la de trabajo,
y la memoria tardía. Ya, el lenguaje que la persona puede expresar, el lenguaje es la materialización del pensamiento. Lo que yo estoy pensando, la única forma en que lo puedo expresar es a través del lenguaje. La inteligencia, en lo que se observa es que el adulto mayor no pierde su inteligencia, la mantiene. Y un adulto mayor de 80 años se piensa que gracias a la inteligencia ha sido capaz de vivir más de 80 años porque fue capaz de superar todas las barreras que le puso la vida. La capacidad de visoespaciales es cómo le llega la información que está a su alrededor. El razonamiento, por supuesto, ¿no es cierto? El razonamiento lógico, la función ejecutiva, muy importante la función ejecutiva, esta corresponde a todas las señales que nos entrega el medio ambiente que nos obliga a tener que hacer alguna acción especial. Por ejemplo, estoy en la calle, atravieso una calle, el semáforo me dice está en verde, pase, me dice que está en rojo, pase, pero no hay nadie que me lo está diciendo, sino que yo ya lo sé. O sea, hace frío, me pongo ropa. Entonces, esa es la capacidad fundamentalmente de adaptación. Y la creatividad, como siempre, ¿no es cierto? Los seres humanos también vamos a ser creativos en todas nuestras etapas de la vida. Y por supuesto, ¿no es cierto?, el pensamiento abstracto, que muchas veces, ¿no es cierto?, no lo desarrollamos tanto, pero que también está dentro de las funciones cognitivas. Ahora, ¿no es cierto?, otro ámbito muy importante de nuestro organismo es la piel. Ya es el órgano más grande que tenemos y que nosotros, ¿no es cierto?, los cuidados de enfermería que hacemos son bastante importantes a nivel de la piel para prevenir, ¿no es cierto?, daños como úlceras por presión u otros. Entonces, esta capa se adelgaza y la cantidad de células que contienen pigmento disminuye. La piel aparece más delgada, más pálida y transparente. Los cambios de los tejidos conectivos reducen la resistencia y la elasticidad de la piel. Esta afección produce apariencia, esta apariencia, ¿no es cierto?, cariosa como de un papel, ¿ya? Los vasos sanguíneos de la dermis son más frágiles. Esto lleva a que se presenten hematomas con mucha facilidad. Las glándulas sebáceas producen menos aceite. Esto puede hacer que sea más difícil mantener la piel humectada, lo que causa resequedad y picazón. Por eso que es fundamental el mantenimiento de la piel, ¿no es cierto?, el lavado y la crema. Las cremas hidratantes, fundamental para mantener y, por supuesto, evitar lesiones. La capa de grasa subcutánea se adelgaza, por ello que tiene menor aislamiento y amortiguación. Por eso que si se cae, ¿no es cierto?, hay más hematomas. Las glándulas sudoríparas producen menos sudor y esto es uno de los fenómenos, ¿no es cierto?, en que el adulto mayor no tiene los mecanismos de defensa que tenemos en la inmunidad, como en la fiebre. Uno genera calor y después lo elimina a través de la transpiración, pero aquí las glándulas sudoríparas empiezan a perder esa función de eliminación del calor por el agua. Por lo tanto, la exposición al calor en personas mayores puede llevarlo a la muerte. Y pueden existir también neoplasias a nivel de la piel. Ahora, las funciones de la piel, ¿no es cierto?, es fundamental para mantener la hemostasia, que es uno de los grandes, ¿no es cierto?, esfuerzos que uno hace en la persona mayor es mantener la hemostasia, o sea, este equilibrio permanente, y tenemos una barrera, que es la piel, para que nos ayude a mantenerlo. Es una barrera física frente a los microorganismos, importante mantenimiento de la temperatura corporal. Ahora, el adulto mayor tiene dificultad para estar en temperaturas muy bajas o en temperaturas muy altas, por lo tanto están los dos extremos y él no regula bien. Sistema importante de sustancias químicas como la vitamina D, por ejemplo, casi el 70% de los adultos mayores está con un déficit de vitamina D y que los últimos estudios han mostrado que tiene todo lo que tiene de importancia, que mejora la sensibilidad de la insulina, mejora la inmunidad, mejora la parte cognitiva y mejora también, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte, fundamentalmente esas tres cosas. Ya son muy importantes, por eso que es muy importante mantener la vitamina D. Ahora les cuento que para que ustedes lo sepan también, el alimento que le entregamos el PACAM a los adultos mayores, justamente en este mes, en este año, a partir del mes de enero, se cambió el alimento y se enriqueció en un 60% más con vitamina D y en un 40% con B12, que es la otra que está exenta,
y también se mejoró el sabor, y eso también los estudiantes lo saben, y ellos deben educar también a la persona mayor para que, ¿no es cierto?, use el alimento, ¿ya? Excreción de agua, y se excreta el agua y desechos y sale. Los receptores hacen que la piel funcione como un órgano sensorial al calor, al frío, a la presión, al tacto, al dolor, y produce melanina que filtra la luz ultravioleta, produce queratina, efectos de protección. Ahora, vámonos a las funciones, al resto de las funciones, que son estas funciones son las que nosotros debemos mantener durante la hospitalización. La función respiratoria tiene que ver tanto primero con la postura. Y cuando nosotros estamos así, la caja torácica disminuye. Entonces es súper importante que a la persona le mantengamos una buena postura. Ahora también, si hay osteoporosis, osteopenia, también, ¿no es cierto?, los huesos de la caja torácica se ven afectados por descalcificación. El diafragma puede debilitarse o impedir inhalación y exhalación, claro, también el diafragma. Ahora, por eso, ¿no es cierto?, la importancia de una buena respiración que nos lleva a una buena oxigenación. Hay también mucha investigación respecto a la importancia de mantener una buena oxigenación de nuestras células que parte por la respiración. Estos cambios pueden provocar menor nivel de oxígeno, ¿no es cierto? Indudable. Y si vivimos con menos oxígeno, todas nuestras funciones se ven afectadas. Los cambios a nivel de la parte nerviosa de la respiración, el centro del cerebro que controla la respiración puede perder parte de su función, ya puede ser, pero esas son etapas bastante avanzadas. Ahora quiero decir que cada persona es distinta, cada persona mantiene funciones distintas, así que no le pongamos la misma etiqueta a todas las personas, porque no todas envejecen igual. Los nervios de la vía respiratoria que desencadenan la tos puede disminuir la sensibilidad a partículas como el humo o los microbios, por lo tanto, mayor dificultad, ¿no es cierto?, para eliminar secreciones. Se pueden acumular grandes cantidades de partículas en los pulmones y difíciles de expulsar, por esto menor sensibilidad. Ahora, la función cardiovascular y el envejecimiento. Los varios receptores que controlan la presión arterial y la mantienen constante cuando hay cambios de posición pueden ser menos sensibles cuando la persona envejece, lo que explica el por qué muchas personas tienen hipotensión ortostática. Esto puede causar mareo y caídas debido a que hay menos flujo sanguíneo al cerebro. Esto es bien importante. Y eso, ¿no es cierto?, enseñarle a la persona primero sentarse, después poner los pies hacia afuera, hacia abajo de la cama y después pararse. Porque pueden haber cambios en presiones arteriales entre la posición horizontal y bípeda. Y si esos cambios llegan a menos de 20 milímetros de mercurio, estamos frente a una hipotensión ortostática que puede tener muchas causas, entre ellas los fármacos. Las paredes de los capilares se pueden engrosar ligeramente. La aorta puede ser más gruesa, más rígida y menos flexible, ¿ya? Los cambios en el corazón. El nódulo sinoauricular puede perder algunas de sus células y las vías que la componen pueden desarrollar tejido fibroso. Estos cambios pueden generar una frecuencia cardíaca ligeramente más lenta. Y aquí es muy importante la toma, ¿no es cierto?, de la frecuencia cardíaca. Si encontramos una bradicardia, una taquicardia o arritmia, tenemos respuesta a través, ¿no es cierto?, del implante de marcapasos. Puede haber un leve incremento del tamaño del corazón también. Ahora, la función, la sangre. El envejecimiento normal produce una reducción en la cantidad de agua corporal. Hay menos líquido en la sangre. Por lo tanto, la volemia se reduce. ¿Se fijan hasta dónde llega? Llega hasta acá el hecho de tener menos agua. La velocidad con la cual se producen los glóbulos rojos sanguíneos en respuesta al estrés o a la enfermedad puede reducirse. Esto puede generar una respuesta más lenta a la pérdida de sangre y a la anemia. Y a esto se agrega que la síntesis de la B12 se hace a nivel del estómago y especialmente en presencia de ácido clorhídrico, que es el precursor del factor intrínseco, que es de definitiva la enzima que va a permitir que se sintetice esa vitamina B12 que tiene tanta importancia en la formación de los glóbulos rojos y de la función cognitiva. Por lo tanto, si el paciente, como muchos pacientes toman omeprazol, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de estar sintetizando menos B12 y por eso que es recomendable
ponerse 2 neurobiontas al año, ¿ya? Y consumir también el alimento. También aquí la marcha del equilibrio. Esto es fundamental para evitar lo que es uno de los grandes problemas de salud pública del adulto mayor, que son las caídas, ¿ya? Y como ven, ¿no es cierto?, en este gráfico, cómo va cambiando la postura, también por falta, ¿no es cierto?, por cambios en la estructura ósea, pero también por malas posturas. Y la columna vertebral, ¿no es cierto?, hay un desplazamiento hacia el centro de gravedad, como vemos acá. La cadera rigidez articular en posición viciosa, las rodillas inestabilidad progresiva, el pie atrofia de las células fibroadiposas del talón, disminución de la sensibilidad proprioceptiva, que es, ¿no es cierto?, si tú vas caminando y uno normalmente no va mirando y los receptores proprioceptivos nos informan dónde estamos parados, y esto también, y sobre todo por desuso, si la persona no camina, no hace ejercicio, también esos receptores dejan de funcionar. Y por supuesto, ¿no es cierto?, que aparece también lo que es la sarcopenia, que es, aquí vemos entre los músculos, es la pérdida de masa muscular. Y esto es clave para un buen envejecimiento, mantener la masa muscular y evitar la sarcopenia. Y después también, ¿no es cierto?, la atrofia que se va produciendo a nivel de los huesos, aunque las investigaciones ahora muestran que hay una relación muy íntima entre la estructura del hueso y la estructura del músculo. Por lo tanto, si yo tengo bien mis huesos, voy a también tener bien mis músculos, ¿ya? Y viceversa. Ahora, finalmente, como última de las funciones está el gusto y el olfato, que va a influir en forma muy importante en la alimentación. El número de papilas gustativas puede disminuir, el olfato y el gusto juegan un importante en la seguridad y disfrute, ¿no es cierto? Si yo estoy en una casa donde hay algún olor raro, como algo, no lo siento y eso es un gran riesgo. El sentido del olfato también puede disminuir, ¿no es cierto? Y ciertos factores ayudan a acelerar la pérdida del gusto y el olfato, entre ellas las enfermedades del tabaquismo y sobre todo los fármacos. La disminución del gusto y del olfato puede reducir el interés y el placer de comer. Y esto es súper importante porque el adulto mayor, sobre todo hospitalizado, deja de comer. Y aquí, ¿no es cierto?, porque muchas veces el alimento no es muy apetitoso, o no está muy bien presentado, o está frío, o nadie le ayuda, le dejan la comida ahí, y esa cuestión es fundamental. El adulto mayor, para mantener un buen envejecimiento, tiene que tener una buena alimentación, si no se vea afectado ese envejecimiento. Ahora, como ven, ¿no es cierto?, aquí les presento el alimento central que debería tener un adulto mayor, son las proteínas, ¿no es cierto?, bajo todas las formas que les muestro aquí, y las verduras. Eso es lo central, disminuir los hidratos de carbono y disminuir las grasas, ¿ya? Entonces, las glándulas salivales pueden disminuir la saliva, y también por muchas razones. La serostalmia, que se llama, por los fármacos, fundamentalmente por los fármacos, o porque la persona no toma agua, pero eso es muy importante revisar. A veces la persona mayor ni siquiera puede hablar porque tiene tan seca la boca. Y por supuesto, ¿no es cierto?, que también al tener menos saliva, la saliva juega un rol antibiótico también, y por lo tanto la posibilidad, ¿no es cierto?, de que haya infecciones y de que haya caries y de que haya daño dental es mucho más grande. El esófago puede presentar disminución de la motilidad, y por eso muchas veces muchos adultos mayores tienen que comer con mucha tranquilidad porque tienen tendencia a atragantarse con la comida. Esto estamos hablando de mayores de 90 años. En un 20-30% presenta gastritis atrófica, desgraciadamente. También la motilidad gástrica puede alterarse, ¿ya? Y el estreñimiento también puede haber problemas, sobre todo cuando hay pérdida, ¿no es cierto?, de movilidad, disminución del agua y disminución del consumo de fibra. Las paredes también pueden hacer que aparezcan, ¿no es cierto?, aparezcan divertículos. El hígado también puede disminuir su peso y el tamaño y el número de hepatocitos, condiciones que modifican el metabolismo de fármacos y síntesis de proteínas. Por eso que es tan importante, ¿no es cierto?, la cantidad de fármacos que toman un adulto mayor. En mi experiencia, mientras menos fármacos uno toma, mejor está. Claro, si uno tiene que tomar uno, lo tomará, pero los fármacos interactúan mucho entre ellos y tienen muchos efectos adversos entre ellos, ¿no es cierto?, porque el hígado ya no procesa el fármaco igual como lo hacía antes. La composición de la bilis puede predisponer a la formación de cálculos también.
los páncreas pueden disminuir su función exocrina, por lo tanto, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el jugo pancreático puede estar disminuido, por lo tanto, la digestión, ¿no es cierto?, también es más difícil. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el adulto mayor debe comer menos cantidad. Fíjense que ayer vi las últimas, las últimas, las últimas, las últimas guías de diabetes a nivel internacional, y ya ellos están recomendando el ayuno. El ayuno, en el sentido de que ese ayuno intermitente permite que se pasen 12, 16 horas sin ingesta de alimentos, solamente agua, lo que permite, ¿no es cierto?, que los órganos se descansen, especialmente el páncreas, de producir tanta insulina y que lleva a la pérdida de la sensibilidad. Yo quedé gratamente sorprendida porque yo soy creo que es una de las fórmulas que uno tiene para mantener la salud, está el ayuno intermitente, pero hoy día ya se oficializa en una guía internacional de la diabetes mellitus. Bueno, pasamos ahora, ya ahí dejamos las funciones, ahora pasamos al concepto central que a mí me hizo interesarme por esto de la geriatría, que es la funcionalidad. Y que aquí esta es una visión para mí bastante optimista del envejecimiento y la vejez. Porque, ¿no es cierto?, aquí nosotros vamos a tener muchas enfermedades con los adultos mayores y muchas que no las vamos a poder tratar más o menos, o ¿no es cierto?, que no hicimos la prevención, ¿no es cierto?, y que vamos a llegar con todo ese sistema. Pero aquí lo interesante es que la geriatría, ¿no es cierto?, y aquí aparece la geriatría, es el objetivo que tiene la geriatría es mantener las funciones, y especialmente para mantener al individuo autovalente y prevenir la dependencia. Y eso para mí es lo interesante del manejo del envejecimiento y la vejez, cómo uno mantiene funciones. Ahora, en los ámbitos que uno siempre tiene, estimados colegas, y uno tiene que hacer énfasis con el estudiante en que tiene que preocuparse de la parte física o clínica, que son todas las enfermedades, los fármacos, los exámenes, todo eso se llama clínico. Después la función, ¿qué funcionalidad tiene la persona? ¿Es autovalente, está en riesgo de dependencia o es dependiente? Lo mental, cómo está la parte cognitiva y cómo está la parte efectiva, y lo social. Por lo tanto, la mirada que uno tiene que tener de un adulto mayor siempre está en esos 4 ámbitos: lo clínico, lo funcional, lo mental, en lo cognitivo y afectivo, y lo social. Es súper importante que tengamos esa valoración en todas las actividades del adulto mayor. Ahora, el indicador, por lo tanto, el indicador de salud del adulto mayor es su funcionalidad, no son la cantidad de enfermedades que tiene. Y la funcionalidad es la capacidad de cumplir o realizar determinadas acciones, actividades o tareas requeridas en el diario vivir. Las actividades de la vida diaria son las acciones que realiza una persona en forma cotidiana para mantener su cuerpo y subsistir independientemente. Cuando nuestros cuerpos y mentes son capaces de llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana, se dice que nuestra funcionalidad está indemne, que somos autovalentes. La definición formula que desde una perspectiva funcional, el anciano sano es aquel capaz de enfrentar el proceso de cambio con un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción personal. Y esa es una definición que la hace la OPS y la OMS. El deterioro funcional es predictor de mala evolución clínica y de mortalidad en pacientes mayores, independientemente de su diagnóstico, independiente de la enfermedad. Por lo tanto, ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que cuando un adulto mayor llega y viene clasificado desde la atención primaria en si es autovalente, si es en riesgo de dependencia o frágil o dependiente, ya desde la fragilidad el pronóstico de la estadía hospitalaria es más malo. Y, por supuesto, si es dependiente, más. Y como no tenemos una ficha clínica que esté, que la podemos ver, entrar el RUT, ¿no es cierto?, y podamos ver lo que se hace en todas partes del adulto mayor, no sabemos cuál es la clasificación funcional que tiene ese adulto mayor cuando llega. Y por ello, ¿no es cierto?, que lo que hemos indicado, que en el hospital debe aplicarse Bartel, ¿ya?, como un instrumento de funcionalidad, y ahí podremos saber si la persona es autovalente o tiene algún grado de, eh, de, mm, de dependencia. Entonces, la valoración geriátrica, y dentro de esta la valoración de la esfera funcional,
permite diseñar tratamientos integrales y planes de cuidado adaptados a las condiciones individuales de las personas. Ahora, a medida que avanza el proceso de envejecimiento, existe mayor probabilidad de que se instalen enfermedades crónicas y degenerativas, por supuesto. Esta mayor probabilidad de enfermedades degenerativas, sumado a estilos de vida inadecuados y condiciones socioeconómicas deprivadas, hace que el estado de salud funcional de la persona mayor esté en una condición de mayor vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad puede transitar desde la autonomía, como ven aquí en el gráfico, a la fragilidad o riesgo de dependencia y a la dependencia. Y esto, ¿no es cierto?, es lo que nosotros queremos que, ¿no es cierto?, nos mantengamos lo más posible autovalentes para evitar la dependencia. Y la etapa intermedia entre la autovalencia y la dependencia es la fragilidad. Y esa fragilidad es como el objeto más importante de la geriatría para evitar la dependencia. Ahora, desde el punto de vista de la población chilena, este es un gráfico comparativo entre el año 2006 y el 2013 y podemos ver que la primera barra, la roja, es, ¿no es cierto?, la de 2006, que era un 71% de las personas mayores son autovalentes en Chile, y el 2012 el 70%. Esta proporción se mantiene bastante. Después está la segunda barra, que son, ¿no es cierto?, las personas que están en riesgo de dependencia o que son frágiles. Y aquí en el 2006 eran un 25%, estaban en esta condición, y bajó a un 17%. Uno diría que bueno que bajó, pero ¿dónde se fueron? Se fueron a la dependencia. Y ya en el 2006 los dependientes eran un 4% y en el 2012 ya pasaron a un 13%. Ahora, después de la pandemia, esto cambió brutalmente y la dependencia ha aumentado muchísimo. Ahora, ¿qué significa esto la capacidad, el indicador de capacidad funcional, ¿no es cierto? La capacidad funcional la dividimos en actividades básicas e instrumentales. Las básicas sirven para la independencia de productividad y son lavarse, vestirse, alimentarse, uso del WC, moverse y la continencia. Esas son las básicas. Y las instrumentales son usar el teléfono, y que son las que me permiten la independencia, usar el teléfono, ir a comprar, hacer la comida, hacer las tareas, lavar la ropa, uso de transportes públicos, responsabilidad sobre la medicación. Entonces, las primeras que se pierden son las instrumentales y las últimas que se pierden son las básicas, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, tenemos distintas escalas para medir, y en las básicas tenemos índice Katy, Bartel, escala roja, y las instrumentales tenemos escalas de Lawton y Brody y las escalas OARS. Ahora, nosotros en Chile hicimos investigación, yo formo parte de esta investigación a principios de los años 2000, y creamos este instrumento que se parece mucho al instrumento que está hoy día promoviendo la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? ¿Por qué está promoviendo este instrumento que te permite detectar fundamentalmente? El objetivo de este instrumento es ser predictor de pérdida de funcionalidad, o sea, actuar antes de que llegue la pérdida de funcionalidad. Y de las investigaciones que hay muchas en envejecimiento, y yo estoy muy, muy optimista de lo que se está haciendo actualmente a nivel de envejecimiento, a nivel internacional, porque en Chile se hace muy poco, y una de lo que se ha detectado se llaman las células senescentes. Nosotros tenemos tres tipos de células. Una célula, la célula normal, ¿no es cierto?, que nace y muere, ¿ya? Y otra célula que, ¿no es cierto?, que se reproduce en forma caótica y que genera el cáncer. Ahora, estas células senescentes no mueren, se mantienen, no mueren como las células normales. Y lo peor de todo es que quedan en los tejidos y son muy secretoras. Entonces, el tener esa cantidad de células senescentes en un tejido hace que se produzca mucha inflamación. Hoy día uno de los elementos centrales de mantener salud es no tener inflamación. Entonces, si nosotros tenemos esas células senescentes, ¿no es cierto?, que nos están inflamando nuestro cuerpo, el tema es eliminarlas. Y la ciencia hoy día ha encontrado fármacos para eliminarlas, ¿ya? Y de aquí vino una gran polémica de decir que el envejecimiento es una enfermedad, con lo que yo no estaba de acuerdo, pero le encuentro sentido porque al decir que el envejecimiento es una enfermedad y que existen medicamentos para mejorar ese envejecimiento, que se llaman seniolíticos,
Los medicamentos para eliminar estas células senescentes se llaman seniolíticos y existen varios, son muy caros, no están en Chile, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, lo que pretenden estas organizaciones internacionales y las universidades que han estado en la cabeza de esto, algunas españolas, la de Harvard y otras más, están promoviendo de que la seguridad social, al diagnosticar y al calificar a la persona como frágil, la seguridad social le entregue esos fármacos. Esa es la idea que se está viendo hoy día a nivel internacional, y de ahí la importancia de, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos un catastro de personas adultas mayores frágiles, que serían, ¿no es cierto?, después que hay que luchar, como saben ustedes que por todo hay que luchar en este país, para que ojalá algún día tengamos esos medicamentos que hoy día los países desarrollados ya lo tienen y mejorarán mucho el envejecimiento. Ahora, para efectos de la persona, para el hospital se usa el índice de Bartel, y para una persona que llega ya con alguna dependencia, y este índice de Bartel permite medir el grado de la funcionalidad. Ahora, otra cosa muy importante es la presentación de la enfermedad. Los síntomas son poco específicos, son como atípicos. La pérdida del estado funcional puede ser la primera manifestación. La señora que cocinaba, ¿no es cierto?, dejó de cocinar, y uno se pregunta, ¿pero por qué dejó de cocinar? Y debajo de eso, ¿no es cierto?, tenemos que puede haber una neumonía, una ITU, y de hecho nosotros lo vemos mucho en nuestros pacientes, y hay un cuadro infeccioso que alteró su funcionalidad, se desorientó, empezó a hablar incoherencias, ya se hizo incontinente, o sea, todos cambios de la funcionalidad, ya cambios a nivel funcional. Y esa, ¿no es cierto? Y el órgano que claudica es el más frágil, que es el cerebro. Mientras más se tarda el diagnóstico e inicio del tratamiento, es más difícil volver a la condición basal, tanto de la capacidad del órgano afectado como del estado de salud funcional. Es decir, que mientras más precozmente detectemos el problema, vamos a poder resolverlo y volver al estado funcional previo que tenía la persona. Tratar en justa medida su óptimo encarnizamiento terapéutico, ¿no es cierto? No hacer encarnecimiento terapéutico y tampoco algo muy subóptimo. Y se pierde la sensación de ser, que es una cosa importante, y aquí vemos, ¿no es cierto?, que desgraciadamente el umbral del dolor, y yo puedo tener un proceso inflamatorio sin, sin, sin dolor o con menos dolor. Y, ¿no es cierto?, lo otro es que, como cambia el sistema inmunológico, muchos adultos mayores no hacen fiebre frente a un cuadro de tipo infeccioso. Por lo tanto, los dos indicadores que tenemos de dolor y de temperatura de la fiebre, ¿no es cierto?, no van a estar siempre presentes, pero sí los cambios a nivel funcional van a estar presentes. Por eso de ahí que la funcionalidad es tan importante y medirla, ¿no es cierto? Por ejemplo, como la neumonía, como la infección urinaria, y vemos, ¿no es cierto?, que la neumonía y la infección urinaria no tienen síntomas, pero sí el cerebro, a través de cambios funcionales. Y vamos a la fragilidad, entonces, de lo que yo les he hablado. Y la fragilidad se define como la disminución progresiva de la capacidad de reserva y de adaptación a la homeostasia, a este cambio permanente y de reserva de los órganos, que se produce con el envejecimiento. Está influenciado por factores genéticos, indudablemente, y es acelerada por enfermedades crónicas y agudas, hábitos tóxicos y desuso, y condicionantes sociales y asistenciales, ¿ya? Y la fragilidad es un buen predictor de pérdida de funcionalidad. Detectarla. La atención primaria es el medio esencial, ideal para detectarla, ¿no es cierto? Y la atención primaria, el EMPAM, que es fíjense, que es, ¿no es cierto?, el instrumento que nosotros utilizamos para medir la funcionalidad, y que es la evaluación geriátrica en la comunidad. Mide los ámbitos clínicos, los ámbitos funcionales, cognitivos y sociales, y se llama EMPAM, examen de medicina preventiva del adulto mayor. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes para la fragilidad? Enfermedades agudas o crónicas, por supuesto, descompensadas. Las cardiovasculares, el hipotiroidismo, la artrosis, la epilepsia, el Parkinson, la depresión, la ictus, la anemia y demencia y otras. Los factores sociales y económicos: ingresos insuficientes, maltrato, soledad, sin redes de apoyo, déficit nutricional, estilos de vida inadecuados, alimentación con bajo consumo de agua, sedentarismo, alteraciones del equilibrio y marcha por múltiples discapacidades sensoriales, musculares, sarcopenia, equilibrio, y la polifarmacia. Como pueden ver, aquí hay muchos factores
inciden, ¿no es cierto?, en llegar a la dependencia. Y esto es lo interesante de tener esta mirada, porque cuando uno tiene esta mirada se preocupa de revisar todos los problemas del adulto mayor para ver cómo lo podemos ayudar. Ahora, aquí las invito a que ustedes revisen este esquema de cómo se llega a la sarcopenia. Yo les voy a mandar la cápsula, pero además le voy a pedir a Matías que también le envíe el PPT, que podamos ver más claro esto. Ahora, los síndromes geriátricos. Aquí, ¿no es cierto?, nosotros tenemos el ciclo de la fragilidad de la persona mayor, tenemos en la primera línea dominios del fenotipo del envejecimiento, que son los cambios que se van produciendo, que de los que les he hablado, cambios en la composición corporal, desregulación del uso de la energía, la desregulación homeostática y también los procesos neurodegenerativos. Ahora, si eso no lo manejamos bien, vamos a la fragilidad. Y si no actuamos sobre la fragilidad, vamos a llamar a lo que llamamos síndrome geriátrico, en donde están los trastornos de la marcha, las caídas, la susceptibilidad a enfermedades, a morbilidad múltiple, las úlceras por decúbito, el delirium, la anorexia y nutrición, la discapacidad, la incontinencia urinaria y los trastornos del sueño y el daño cognitivo. A eso es a lo que nosotros no queremos llegar y que lo que ustedes llega al hospital. Y aquí también les pido que ustedes lo miren con más detalle, ¿no es cierto? En la primera columna están todas las funciones con lo que cumple especialmente. En la columna del centro están las enfermedades que se le presentan al adulto mayor autovalente y cómo se presentan esas enfermedades en una persona frágil y dependiente con disnea, delirium, trastorno del equilibrio, caída, incontinencia urinaria, baja de peso, inmovilismo, UPP y amnesia benigna. Esto es lo que ustedes fundamentalmente ustedes van a ver en el nivel hospitalario, van a ver, ¿no es cierto?, al adulto mayor frágil y dependiente en esta tercera columna. Y la presentación, ¿no es cierto?, como he dicho, ya es atípica. Y los síndromes geriátricos, los más importantes son el delirium, la inmovilidad, la incontinencia y las caídas. Y después, en sentido más amplio, está el insomnio, las úlceras por presión, el estreñimiento, la malnutrición, la deprivación sensorial, los síncopes, la iatrogenia, la polifarmacia, la deshidratación, la depresión y la hipotermia, todos los problemas que se le genera al adulto mayor. Y el síndrome de inmovilidad, solamente voy a hablar de este síndrome. La inmovilidad es la reducción de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria por deterioro de funciones relacionadas con el sistema neuromusculoesquelético. Se le considera una vía común a través de la cual muchas enfermedades y trastornos de las personas mayores producen gran discapacidad. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, me detengo en él porque es un tema que puede estar a nivel del hospitalario. ¿No es cierto? ¿Y qué es cuál es la etiología? ¿No es cierto? Dolor, rigidez, parálisis, paresia, debilidad generalizada, alteración en los sentidos, confusión, demencia y depresión, iatrogenia, medio a caerse, incontinencia, ¿ya? Y las consecuencias del síndrome de inmovilidad, primero están las generales, que son, ¿no es cierto?, la debilidad, la desnutrición, la hipotermia, la reagudización de neumonía, trombosis profunda, hipotensión ortostática, anorexias, incontinencias urinarias, atrofia, contracturas, osteoporosis, úlceras por presión, caídas, miedo a caídas, mentales, delirio, depresión, sociales, aislamiento, dependencia, institucionalidad. Entonces, estas son todas las consecuencias que nos puede llevar el síndrome de inmovilidad. Ahora, sus consecuencias hay consecuencias, ¿no es cierto?, a nivel socioeconómico, problemas familiares de los cuidadores. La primera causa es la primera causa de la institucionalización, prolongación de estadías hospitalarias y aumento del costo. Todo lo que significa, ¿no es cierto?, del aumentar los días en camas hospitalarias también desde el punto de vista a nivel económico es terrible. A nivel psicológico, disminución del ejercicio, de las relaciones sociales, más días cama, aislamiento, soledad, depresión. A nivel médico, mayor mortalidad, infecciones, lesiones cutáneas, etc. Y aquí les dejo también este cuadro que está, este esquema que está de las caídas. También le pido que ustedes lo miren con mayor detalle. Y finalmente, ¿no es cierto?, esta valoración geriátrica integral es un proceso multidimensional, interdisciplinado, diseñado para identificar y cuantificar problemas médicos, evaluar la funcionalidad, la parte psicosocial y alcanzar un plan de tratamiento global, optimizar la utilización de recursos asistenciales, garantizando la continuidad del cuidado. A mí me gusta mucho este concepto de la continuidad del cuidado y se hace en equipo multidisciplinario, en el ámbito clínico, funcional, mental y social.
Y finalmente, el desafío de la salud en el cuidado de las personas adultas es incorporar, ¿no es cierto?, el nuevo paradigma de la salud al final de la vida, que se centra en la máxima funcionalidad, disminuyendo o postergando la discapacidad o la dependencia. Esto es lo que quería compartir, estimados colegas, y ahora me despido de ustedes y espero que esto les sirva para vuestra formación. Hasta luego.